¿Cómo están? Bueno, como dijo Kathleen, yo me llamo Camilo Molina. Yo soy originalmente de Colombia, de Bogotá, Colombia. Hice toda mi educación en los Estados Unidos, toda mi educación médica. Estudié en Johns Hopkins y hice mi residencia de neurocirugía y mi fellowship de la columna compleja también en Johns Hopkins y ahora trabajo en Washington University en San Luis. Tenemos muchos especialistas ahí que nos dedicamos al tratamiento de los síndromes de los tejidos conectivos, específicamente Marfan's, Lewy Dietz, vascular Ehlers-Danlos y muchos más síndromes más raros. Yo soy director del Departamento de Neurocirugía que maneja las deformidades complejas y las enfermedades sindrómicas neoplásticas de la columna, pero en este momento nos vamos a dedicar a discutir los temas que afectan a los tejidos conectivos en la columna pediátricos y adultos, específicamente los pacientes con Marfan's, Lewy Dietz y vascular Ehlers-Danlos. Los objetivos de esta charla, vamos a discutir estas patologías, vamos a charlar de las diferentes patologías, específicamente las deformidades toracolumbares, deformidades cervicales, las ectasias durales, las anomalías óseas y los consejos que cómo manejar estas diferentes patologías en esta comunidad. Como escuchamos en la charla anterior, es súper importante que los pacientes se eduquen en las cosas que les pueden suceder cuando están afectados con estos síndromes, porque entre mejor estén educados de las posibilidades de lo que puede suceder, van a tener conversaciones con sus doctores y cirujanos más productivas. Es importante discutir el plano sagital, porque sin entender el plano sagital no se puede entender las cosas que van a pasar en estos síndromes de tejidos conectivos. Cuando estamos en el desarrollo, durante el embarazo, nosotros todos tenemos una cifosis global. El bebé está adentro del útero con una cifosis global. Se ve el ser totalmente cifótico, o sea, que es una curva AC global. Y esta es una foto de mi bebé a lo que se comienza a desarrollar el movimiento y el desarrollo infantil. Lo primero que se desarrolla es la lordosis cervical. Un bebé quiere mirar hacia arriba para poder ver su mundo adelante de él. Y a lo que comienza a gatear, comienzan a desarrollarse el resto de las curvas, comienza a crearse una lordosis lumbar. Entonces creamos tres curvas que se compensan. En el plano sagital se ven las tres curvas, la lordosis cervical, la cifosis torácica, lordosis lumbar y luego la transición lumbosacral. Y en el plano coronal, que es por delante, se ve que todo debe ser derecho y enderezado. Y cuando estas curvas están balanceadas en el plano sagital o lateral, vamos a tener lo que se llama el cono de economía, que una persona se puede parar y gastar mínima energía biomecánica para que pueda mantener una posición erguida sin dolor y sin deshabilidad. Y el plano coronal, que es totalmente enderezado cuando no existe patología, es importante para poder ambular, para poder participar en deporte, hacer actividades físicas sin dolor significante o deshabilidad. Y para que todo esto ocurra, el sistema óseo, el sistema neurovascular y el sistema de los tejidos conectivos muscular, los ligamentos, los tendones, los discos, todo tiene que tener una alineación, una sinergia. Y cuando alguno de estos sistemas no está funcionando como debe ser, es cuando comenzamos a ver las patologías. Específicamente los síndromes de los tejidos conectivos. Sabemos que estos tejidos no pueden mantener la carga biomecánica como un tejido normal. Y la columna específicamente tiene muchos tejidos conectivos. Si vemos esta depicción, una ilustración anatómica, sabemos que la columna no son solo los huesos, son los discos y varios ligamentos que tienen el requisito de mantener esta postura biomecánica. Y cuando estos ligamentos no pueden mantener esta carga biomecánica,
comenzamos a ver el desarrollo de las curvas abnormales en los síndromes conectivos. Uno de los Una de las cosas más comunes que vemos que es única, particularmente en el síndrome de Marfan, es la creación temprana de la escoliosis, que es una curva en el plano coronal, en combinación con cifosis. Eso es algo que no se ve muy común, porque normalmente cuando la escoliosis más común que vemos en los pacientes pediátricos se llama adolescent idiopathic scoliosis, la escoliosis idiopática de los adolescentes. Ellos no tienen cifosis, ellos normalmente les falta cifosis, tienen una curva sagital bastante plana, pero cuando vemos la cifosis más la escoliosis, nos da a entender que hay alta posibilidad de que haya un síndrome de tejido conectivo que está creando esa curva abnormal. Entonces, comenzamos a platicar de estas deformidades toracolumbares. Aquí hay una depicción de una de estas curvas severas. Se ve en el plan, a la izquierda en la imagen se ve la escoliosis y en la imagen en la derecha se ve la cifosis que se crea al mismo tiempo de esa escoliosis. Es algo muy atípico que se ve en muchos de estos síndromes conectivos. Y yo creo que es un poquito más avanzado de lo que tenemos que hablar en esta charla, pero tenemos clasificaciones de todas estas escoliosis y sabemos que únicamente en estos síndromes conectivos podemos ver las curvas que tienen escoliosis y cifosis al mismo tiempo. Y sabemos que más de 50% de los pacientes con Marfan o Lewy bodies, y no tanto en los VEDS, más de 50% de estos pacientes van a tener estos tipos de escoliosis y se ve de una manera avanzada. Y cuando digo avanzada es que tiene más de 45 grados de escoliosis. Entonces podemos ver pacientes como este niño en la izquierda que tiene una escoliosis severa, pero también se ve una... Quiero decir varias veces esa cifosis porque eso hace este tratamiento mucho más complicado de manejarlo. Y la escoliosis, aún no exista la cifosis, puede ser deshabilitante porque en el lado concavo de la curva, o sea, el lado interno de la curva, crea una limitación de expandir la caja torácica para poder respirar. Y al mismo tiempo en el lado contralateral, en el lado convexo, no se puede expandir el pulmón, o sea que no se puede contraer el pulmón directo. Entonces, en un lado no se puede levantar y tomar una respiración llena y en el otro lado no se puede expirar bien y entonces vemos la limitación del sistema respiratorio. Y cuando existe eso, normalmente, digamos, un paciente que tiene una escoliosis idiopática, si es menos de 20, 30, 40 grados a veces, podemos tratarlo con corsets y se puede arrestar ese desarrollo de la escoliosis, pero en los niños con síndrome conectivos, sabemos que estas curvas van a avanzar de una manera acelerada y la mayoría del tiempo los corsets no funcionan. En casos escasos, si se identifica la escoliosis tempranamente cuando está en menos de 20 grados, se puede arrestar la progresión o a lo menos hacer que la progresión sea un poco más lenta para de pronto aplazar la necesidad de la cirugía, pero en muchos casos, si no se hace como durante los años pediátricos, es muy común que se tenga que hacer en los años adultos. Durante el tiempo que no se hace la cirugía, Dios quiera que no se tenga que hacer, es importante tener un manejo conservador estricto, hacer bastante fisioterapia, entrenamiento postural para estabilizar el disco y el tronco y hacer que los músculos del tronco específicamente tengan más fuerza para establecer el plano sagital y coronal que ya se está comenzando a deformar. Cuando se tiene que manejar quirúrgicamente, hay unas cosas muy específicas para estos síndromes. Primero que todo, las curvas son bastante flexibles. Aunque se ven unas curvas exageradas, estas curvas son muy flexibles y cuando comenzamos a instrumentar la columna y ponemos las barras, así, y tenemos un resultado como de aquí a acá, la columna es muy flexible y tenemos que acordarnos que adentro de la columna
va el cordón, va todas las señales del cerebro para los brazos y las manos, las piernas y los pies. Y, y si hacemos un traslado muy agresivo y muy rápido, se puede interrumpir estas señales y quedar un déficit neurológico que puede ser temporario o permanente y puede ser catastrófico para el paciente. Entonces, cuando se corrigen la escoliosis, toca hacerlo de una manera controlada, despacio, con mucha paciencia, poquito a poquito. Durante las cirugías tenemos una manera de monitorear la integridad de este sistema. Ponemos unas agujas pequeñas en la cabeza, agujas en los brazos, en las manos, en las piernas y en los pies, y damos un estímulo y luego detectamos si ese estímulo se ha recibido en las manos, los brazos, las piernas, los pies, y esa integridad se mantiene. Sabemos que el estímulo se mantiene estable durante toda la cirugía. Si comenzamos a ver que la señal nos está llegando distalmente durante la cirugía, sabemos que hay alguna falla en la integridad de este sistema. Y si se corrige la curva con mucha paciencia, poquito a poquito, podemos corregirla de una manera ideal sin perder esas señales. Normalmente, digamos, en la escoliosis pediátrica, corregimos solo la curva mayor o la curva estructural. Y las otras curvas que se ven arriba y más abajo son curvas compensatorias que el cuerpo crea para que la cabeza se mantenga en la mitad del pelvis. Entonces, eso significa que normalmente podemos hacer una fusión selectiva, digamos, de aquí a acá, y el resto se endereza cuando uno endereza la mitad. Pero en muchos pacientes de Marfans eso no es posible porque las curvas son tan flexibles y los tejidos conectivos están eh, tan limitados que toca incluir aún las curvas compensatorias si tienen más de 25 o 30 grados, y eso significa que muchas veces toca hacer una fusión larga del nivel superior torácico hasta la pelvis, que eso es único a estos síndromes. Son cirugías grandes y son limitantes porque después de eso no hay mucha flexibilidad del tronco, pero a veces es necesario. Vamos a hablar en muchos casos de los síndromes conectivos, también hay ectasias durales, y las ectasias durales crean anomalías óseas, o sea que los huesos no están normales en la área lumbar y sacral, y eso significa que también no se puede parar en esas áreas y toca seguir más abajo para encontrar huesos que tengan la integridad, que pueden apoyar estos implantes de una manera biomecánica que no vaya a fallar de una manera rápida. Otras cosas menos severas que se ven en estos síndromes es la espondilosis. La espondilolisis es una palabra médica un poco compleja, pero en realidad lo que quiere decir es que hay una falla mecánica. Esto falla casi siempre en la área lumbosacral y hay una fractura en el aro vertebral entre el área anterior y la área posterior de la columna. Cuando hay esta falla que se ve en esa raya amarilla, que se ve esa línea en la radiografía, eso crea bastante dolor. Y esta falla, aunque no haya un traslado de la vértebra sobre el sacro, aún crea mucho, mucho dolor. Afortunadamente, si se falla el tratamiento conservador, que es fisioterapia, inyecciones, etcétera, se puede hacer una cirugía mínimo invasiva que nada más se pone un tornillo que cruza esa fractura y la estabiliza y el hueso crece sobre la fractura y no hay que hacer un tratamiento grande o una pérdida de la flexibilidad del tronco cráneo. Cuando es más severo, ya hay un traslado de la vértebra, o sea, ve aquí que la columna lumbar se ha trasladado ventralmente sobre el sacro, o sea que ya no se están apoyando la curva lumbar o la vértebra lumbar sobre el pelvis, se está desplazando o trasladando ventralmente. Ya toca hacer un abordaje más grande, y lo importante aquí es mantener el alineamiento lumbosacral, porque esa es una parte del cuerpo que necesita bastante lordosis, y si no se crea suficientemente lordosis, los pacientes quedan jorobados y no se pueden parar de una manera neutral. Entonces, como en estos casos, hacemos un abordaje ventral, separamos
curva lumbar de la vértebra, recreamos esa lordosis lumbosacral y luego hacemos un abordaje posterior con tornillos y barras y lo estabilizamos contra el pelvis para mantener el alineamiento y decompresionamos todos los nervios que están comprometidos y vemos que estas medidas geométricas las podemos restaurar a un alineamiento neutral. Bueno, ya pasamos de las patologías toracolumbares a las deformidades cervicales, que también se ven expectativamente muy común en los síndromes conectivos. Lo más común que se ve es la cifosis cervical, la invaginación basilar, inestabilidad atlantoaxial, defectos del arco posterior y la elongación del diente. Como estábamos hablando en el desarrollo pediátrico, debe haber una lordosis cervical, sí, pero en esos síndromes se ve una cifosis cervical, es una curva en reversa. Eso crea que la postura del cuello sea bastante jorobada ventralmente. La invaginación basilar es algo un poco más peligroso porque significa que la columna cervical y el cráneo se están asimilando y la columna cervical se está entrando en el agujero del cráneo. Y a lo que se está entrando en ese agujero está ocupando un espacio muy importante. Ese es el espacio donde sale toda la información del cerebro al cordón. Y cuando se imaginan esos huesos en ese espacio, ponen una presión en el brainstem y en el spinal cord de la médula, y los pacientes comienzan a perder sentimiento, comienzan a sentirse débiles en las manos, comienzan a perder el balance, crea unos síndromes neurológicos muy severos, también puede crear problemas con hablar, con poder pasar, movimientos de la lengua, muchas cosas. Eso es algo que casi siempre va a requerir un manejo quirúrgico. La inestabilidad atlantoaxial casi se ve al mismo tiempo de la invaginación basilar. Significa que este hueso de C1 y C2 son inestables y se mueven independientemente de uno. En esta radiografía que se ve de extensión de neutral, flexión y extensión, o sea que el paciente le hacemos una radiografía así, le decimos que doble la cabeza y que extienda la cabeza, se ve que el arco de C1 aquí se ve pegado a C2, cuando mueven la cabeza y hacen flexión, el arco se mueve adelante de C2. O sea que esos ligamentos no se están apoyando. Y cuando ese arco se mueve, queda una compresión también de la médula y los pacientes comienzan a tener ese síndrome neurológico de mielopatía, otra vez que no sienten los dedos bien, que no pueden agarrar las cosas bien, sueltan las cosas, mal balance, dolor de cuello, etc. Cuando vemos una radiografía magnética, un MRI, se ve la compresión que crea aquí sobre la médula y este espacio blanco es inflamación que se crea en el ligamento cuando no está conectado suficientemente a C2. Este es C1 y este es C2 y esto aquí debería estar encima de C2, pero están separados. Entonces, toca hacer diferentes tipos de abordajes. En la izquierda se ve en el abordaje que hicimos para manejar esa inestabilidad atlantoaxial. Se hace un abordaje posterior, tornillos en C1, tornillos en C2 y ponemos cajas dentro de C1 y C2 para quitar la invaginación. Y después de la cirugía se hace el movimiento de extensión y flexión y vemos que ya no hay esa inestabilidad. Aquí se ve un caso de cifosis global cervical que tratamos con un abordaje anterior y posterior y se ve que hemos eliminado la cifosis cervical y ahora hay una lordosis natural. Bueno, ahora hablamos de las ectasias durales. Hemos platicado de todos los síndromes que pueden ocurrir cuando los tejidos conectivos no pueden apoyar la columna cervical y toracolumbar y sacral biomecánicamente, pero también hay tejido, obviamente, en la dura madre, que es el saco que envuelve todos los nervios. Y este saco, que le decimos la dura madre, en estos síndromes, se debilita y se agranda.
y a lo que se agranda hay una pulsación sobre el periósteo y sobre los huesos. Y esto crea unos sacos exagerados que se ven acá. Aquí se ven. Esto debería ser así como se ve acá, pero comienzan a verse en estos sacos exagerados. Y a lo que esos sacos se forman, de una manera cruda de ponerlo, se comen el hueso. Normalmente no hay ningún tratamiento para esto. Esto es como tratar de reparar esto, casi nunca funciona y la mayoría del tiempo lo que se crean es problemas más grandes. Se crean, eh, ¿cómo se dice? Cerebrospinal fluid leaks, líquido cefalorraquídeo, que, no se, que no se puede parar el derrame de ese líquido. Es muy difícil. Entonces, casi nunca es recomendado tratar esto. Hay casos que toca tratar la patología creada por esto. Significa que a lo que estos sacos se comienzan a comer el hueso, el hueso queda debilitado y pueden haber fracturas de insuficiente apoyo mecánico. En este caso toca hacer algún tipo de estabilización quirúrgica. Normalmente lo que vemos es sacral insufficiency fractures, fracturas de insuficiencia del sacro, y se pueden estabilizar de una manera mínima invasiva. Pero no es recomendado tratar esos sacos directamente. Entonces, los últimos consejos, tratar a estos pacientes tiene muchos desafíos, la anatomía no es normal, es displástica, las cirugías pueden tienen alto riesgo de defectos durales y fugas del líquido cefalorraquídeo. Las curvas tienen una flexibilidad excesiva y entonces toca corregirlas de una manera muy controlada y con mucha paciencia, o si no se pueden crear déficits neurológicos. Y sabemos que si no se hace un constructo suficientemente largo y estructural, pueden haber muchos fallos mecánicos que necesitan cirugía adicional. Y no sabemos exactamente por qué, pero sabemos que estos pacientes únicamente durante la cirugía, pediátricos y adultos, pierden más sangre que un paciente regular. Son cosas que todavía no entendemos de estos síndromes, pero sabemos que tenemos que tener preparación para si el paciente va a sangrar más de lo normal y va a poder necesitar más transfusiones durante la cirugía. Bueno, eso es todo. Este es mi correo. Nosotros tenemos un sistema para manejar pacientes internacionales. Si necesitan entrar a nuestro centro de síndromes de tejidos conectivos, y con mucho cariño los podemos recibir ahí. Gracias.